Bienvenidos estudiantes del quinto básico. En este video vamos a hablar sobre los mitos y las leyendas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pamela Yáñez y soy profesora de Lenguaje y Comunicación. Entonces, mitos y leyendas. Nuestro objetivo será leer y familiarizarnos con un amplio repertorio de literatura para aumentar el conocimiento del mundo, desarrollar la imaginación y reconocer el valor social y cultural. En este caso hablaremos de mitos y leyendas que corresponden a textos muy parecidos a los que ustedes estaban viendo, porque ustedes vieron cuentos. Entonces estamos hablando de textos literarios. Ya dentro de la literatura también encontramos el mito y la leyenda. Comenzamos con el mito. Primero nos tenemos que preguntar, ¿qué sabemos nosotros del mito y la leyenda? ¿Y cuáles conocemos? Me imagino que a algunos de ustedes les sonará el trauco, el tuetué, la pincoya, el caleuche, quizás que otras leyendas, ¿cierto? Generalmente son las más conocidas. ¿Y los mitos? ¿Qué mitos conocemos? Mitos de creación, por ejemplo. ¿Qué maneras de crearse el universo o el ser humano han escuchado hablar? Comenzamos entonces por el mito. Las características generales del mito es que es un relato tradicional, por lo tanto corresponde a una cultura en específico. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, un mito puede pertenecer a la cultura mapuche, un mito puede pertenecer a la cultura chilena, otro puede pertenecer a la cultura inca, a la cultura maya, a la cultura mexicana, ¿ya? Tenemos diferentes culturas, diferentes maneras de ver el mundo. Nos va a explicar el origen del ser humano, la Tierra o las constelaciones, el origen de todo. Y va a responder a las preguntas fundamentales que anteriormente eran difíciles de contestar a través de la ciencia. Por ejemplo, ¿de dónde venimos o cómo fuimos creados como humanidad? ¿Quién nos creó? ¿Existe Dios? Todo ese tipo de preguntas que son fundamentales para la humanidad se responden a través del mito. Es decir, responde todo aquello de lo que no tenemos respuesta, ¿ya? No tenemos una respuesta certera de nuestra creación, entonces tenemos un mito. Sus personajes son seres sobrenaturales como dioses, demonios, semidioses. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que siempre tiene la habilidad de crear cosas o de eliminar cosas? Siempre hablamos de Dios. Ocurre en un tiempo anterior al tiempo o también llamado tiempo mítico. El tiempo mítico se le llama al tiempo del origen, un tiempo antes de la creación, un tiempo incluso antes de que existiera el tiempo, ¿ya? Entonces no es algo que haya ocurrido hace 5 años atrás, ni hace 1000 años atrás, sino que es en el inicio, ¿ya? En el inicio de toda nuestra existencia. Por eso se habla de un tiempo mítico. Si respondemos a la pregunta de si los mitos son reales o no son reales, tenemos que considerar que no son testimonios históricos, o sea, no es lo mismo leer un mito que leer un libro de historia, pero son considerados verdaderos o válidos para la cultura a la que representan. Por ejemplo, para la cultura católica, para la religión católica, el mito de creación que aparece en el Génesis, que me imagino que lo conocerán, donde aparece Adán y Eva, aparece la manzana, aparece este fruto prohibido, aparece Dios, es un mito que para la cultura católica, para la tradición católica, es válido, ¿ya? Así como también los mapuches, los incas, tienen su manera de explicar la creación. Entonces, ¿son reales? No podemos contestar esa pregunta, ¿cierto? No son comprobables, pero son considerados verdaderos o válidos, al menos dentro de la cultura que los relata o dentro de una determinada religión. Por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, aquí tenemos un fragmento del Génesis donde se habla de la creación de la luz. Y se habla de Dios, ¿cierto? Entonces el ser, entre comillas, que sobrenatural, que tiene poderes en esta historia, es Dios. Y ocurre en el principio.
es decir, en el tiempo mítico, el tiempo anterior a todo. La leyenda. La leyenda también es un relato tradicional que pasa por tradición oral. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos vamos contando la leyenda de generación en generación, el bisabuelo al abuelo y el abuelo a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, y de esa manera la leyenda va cobrando vida dentro de una cultura. Esto puede hacer que a veces los relatos se vayan transformando un poquitito, así como también hay escritores que han decidido tomar esas historias que pasan de generación en generación y escribirlas. Sucede en un espacio geográfico determinado y en un tiempo determinado. Por ejemplo, hace 20 años atrás, hace 50 años atrás. ¿En qué ciudad, en qué país? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el Trauco es de Chiloé. Entonces lo dejamos dentro de una zona geográfica. Sabemos que ahí habita el Trauco. Características. Sus personajes son seres humanos que podrían sufrir mutaciones. Por ejemplo, esa carita que ustedes ven ahí, me imagino que sabrán quién es, ¿cierto? Un brujo que le salen orejas y que vuela por la noche, sale por su ventana y se llama Tuetue, ¿cierto? Entonces es un ser que está transformado, tiene ciertas características humanas como una cabeza, tiene características de pájaro, ¿ya? Entonces son personajes que pueden ser seres humanos y también pueden aparecer seres deformes o transformados o mutantes o con poderes, por ejemplo, como los brujos, o sobrenaturales, como los fantasmas, como pasa en el Caleuche o la Pincoya. Ejemplo. Ahí está. Ejemplo. Cuenta la historia que una princesa inca llamada Ñunca Huilac fue tomada prisionera por el español Diego de Almagro. Ella huye y se esconde entre unos árboles llamados tamarugos. Posteriormente organiza una rebelión en la que toma prisioneros a los españoles y los manda a matar. Por eso la llaman la tirana. Entonces, la historia que se cuenta de la Virgen de la Tirana era Ñunca Huilac, que era una princesa inca que habitaba entonces junto con su pueblo hasta que llegaron los españoles a invadirlos. Entonces, ¿qué pasó con ella? La tomaron detenida y luego ella quiso cobrar venganza. Y al cobrar venganza, mataba a todos los españoles y portugueses que se cruzaban ante su camino. ¿Qué pasa un día? Que conoce a un portugués y se enamora del portugués perdidamente. Entonces el portugués le pide que por favor a él no lo mate. Ella dice, bueno, no te voy a matar. Y él le propone que mejor ella se cambie de religión y pase a la religión católica para que ya nadie los persiga y puedan vivir su amor juntos, porque eran de bandos opuestos. ¿Qué pasa con ella? Justo cuando se estaba bautizando por la religión católica, la encontraron un grupo de incas y se dieron cuenta que era una traidora, entonces la asesinaron a ella y a él, y en ese lugar dejaron una cruz. Años más tarde, un sacerdote español encontró una cruz, que era esta cruz de la princesa, y creyendo que era un milagro, mandó a construir una iglesia en ese lugar. Y de ahí que se celebra hasta el día de hoy, cada 16 de julio, a la Virgen de la Tirana. Por eso es la tirana, que es el significado que nosotros conocemos de un tirano, ¿cierto? Una persona que ejerce su poder por sobre los demás. Entonces, con lo visto, ¿qué diferencia pueden encontrar ustedes entre el mito y la leyenda? Yo les voy a soplar una. Por ejemplo, el mito siempre nos va a hablar del origen de algo. Cuando estemos hablando de la creación del ser humano, de la creación del universo, vamos a estar hablando de un mito, ¿ya? Con eso podemos establecer una gran diferencia en comparación con un relato tradicional que pasa de generación en generación, como sucede con la leyenda. Espero que les haya gustado el video, que les sirva para realizar la guía. Si tienen dudas o consultas, saben que lo pueden hacer a mi correo y también las pueden hacer a través de las clases online. Muchas gracias.